¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo un grupo de hombres en armadura, hablando un idioma muerto y conquistando el mundo conocido, pudo dejar un legado que aún hoy nos influye, nos fascina y a veces nos espanta? La historia del Imperio Romano no es solo una sucesión de batallas y emperadores, es un espejo que refleja las ambiciones, los miedos, las virtudes y las fallas de la naturaleza humana, amplificadas y grabadas en piedra, en leyes, en arte y en la memoria colectiva. Desde sus modestos orígenes como una pequeña ciudad-estado en Italia hasta su dominio sobre casi todo el Mediterráneo, el Imperio Romano es una de las historias más complejas, fascinantes y, francamente, contradictorias que la humanidad ha creado. Y la pregunta es, ¿cómo una cultura que comenzó con tanta humildad pudo llegar a ser la columna vertebral de la civilización occidental? Imagina si puedes la escena. Un pequeño asentamiento, Roma, en el año 753 a.C., un punto estratégico en el río Tíber, rodeado de colinas y fértiles tierras. No es el escenario de una era dorada, sino el comienzo de un proceso largo y tortuoso. Los etruscos, un pueblo ingenioso de la Edad del Bronce, ya habían establecido una influencia en la región, enseñando a los romanos habilidades en agricultura, metalurgia y, quizás más importante, la organización social. Pero los romanos, a diferencia de tantos otros pueblos conquistados, no se doblegaron a sus amos. Se mostraron obstinados, ambiciosos y, sobre todo, increíblemente capaces de adaptarse y reinventarse. Y es precisamente esta capacidad de adaptación lo que en última instancia les permitió sobrevivir y prosperar. El reino de los reyes latinos, como se les conoció, fue una fase crucial. Estos reyes latinos no eran autócratas absolutos, ejercían el poder en consulta con el pueblo, una forma de gobierno que influiría profundamente en la futura República Romana. Fue un sistema imperfecto, corrupto incluso, que a menudo terminaba con asesinatos y luchas de poder, pero sentó las bases para una estructura política que, para los estándares de su época, era excepcionalmente avanzada. A medida que los latinos se enfrentaban a la amenaza de los etruscos, se vieron obligados a desarrollar una militarización como nunca antes. La organización social se basaba cada vez más en la formación de legiones, unidades militares unidas por un juramento sagrado. Esta experiencia militar sería fundamental para la futura expansión y dominación del imperio. Pero el verdadero punto de inflexión llegó con la posterior fundación de la República Romana. La expulsión de los reyes etruscos marcó el nacimiento de una nueva forma de gobierno, la república. Si bien se hablaba de la voluntad del pueblo y la libertad, la realidad era que el poder estaba concentrado en las manos de las élites senatorias, descendientes de familias patricias con un gran prestigio y riqueza. El Senado, un órgano consultivo, se convirtió en el centro del poder político. Las elecciones, aunque no completamente democráticas, permitían el acceso a la función pública a un número limitado de ciudadanos. La República Romana no era una democracia en el sentido moderno, pero era un sistema político mucho más sofisticado que cualquier cosa que hubiera existido previamente en Europa. La expansión territorial fue un motor constante de la historia romana. Las guerras púnicas, una serie de conflictos épicos contra Cartago, fueron la que determinó el destino de los cartagineses, pero también permitió a Roma establecer su dominio sobre la costa del Mediterráneo. Sin embargo, la expansión no se basó únicamente en la conquista militar. Roma utilizaba una estrategia de asimilación. Los pueblos conquistados eran integrados a la ciudadanía romana, a menudo con la concesión de derechos y privilegios. Esto no era una política de respeto a las culturas locales, era una estrategia pragmática para garantizar la lealtad y la estabilidad del imperio. Piensa en la integración de la cultura griega en la vida romana. Los romanos adoptaron la literatura, el arte, la filosofía y la religión griegas, adaptándolos a su propia cultura y creando una síntesis única que ha influido en el arte y la cultura occidental durante siglos. Y es aquí donde el concepto de legatum, herencia, se vuelve crucial.
No se trata solo de las conquistas militares o la expansión territorial, sino de la transmisión de ideas, leyes, estructuras de gobierno y valores culturales. Las leyendas de Rómulo y Remo, que hablan de la fundación de Roma sobre el río Tíber y el sacrificio de los dioses en favor de la ciudad, eran mucho más que simples cuentos infantiles. Servían como una justificación ideológica para el poder romano y su derecho a dominar. Pero también, y esto es esencial, la ley, el jus, no era simplemente una colección de normas y reglamentos, era una filosofía, un sistema moral que influyó en todos los aspectos de la vida romana. La idea de la provincia, la esfera de influencia de Roma, se extendió por todo el Mediterráneo. A medida que las legiones avanzaban, traían consigo no solo armas y soldados, sino también carreteras, acueductos, puentes y sistemas de administración. Roma se convirtió en el centro de una red de comunicaciones y comercio que unió al mundo conocido. La construcción de carreteras, en particular, es un testimonio de la ingeniería romana. Las vías, las calzadas, eran mucho más que simples caminos para transportar tropas y suministros. Eran símbolos de poder y control, un recordatorio constante del dominio de Roma. Son el fundamento de una red de infraestructura que aún hoy se usa. Pero el Imperio Romano no era un cuento de hadas. La vida romana estaba marcada por la desigualdad social, la corrupción política, la esclavitud y las luchas internas. Las guerras civiles eran frecuentes, terminando con la ejecución de generales populares y el derrocamiento de emperadores. El ascenso de figuras como Julio César, que desafió la autoridad del Senado y consolidó el poder en sus propias manos, estuvo precedido por años de conflicto y violencia. El asesinato de César marcó un punto de inflexión en la historia romana, allanando el camino para el establecimiento del Principado bajo Augusto. El Principado, aunque supuestamente una forma restaurada de la República, en realidad representaba una concentración del poder en manos de un solo hombre, el emperador. Augusto, utilizando su carisma y su ejército, logró establecer un sistema político que continuaría existiendo durante siglos, aunque con variaciones y cambios. El concepto de emperador no era tan diferente para los europeos de la Edad Media ante los monarcas hereditarios, aunque el emperador romano, en teoría, era elegido por el Senado. La Pax Romana, la época de relativa paz y prosperidad que siguió al Principado, fue un período dorado para la civilización romana. El imperio alcanzó su máxima extensión, con ciudades magníficas, carreteras bien construidas y un comercio floreciente. La arquitectura romana, con sus arcos, cúpulas y bóvedas, fue un triunfo de la ingeniería y el arte. Pero incluso durante la Pax Romana, el imperio no estaba exento de problemas. Las revueltas populares, los desafíos militares y las conspiraciones políticas eran una constante. Y, inevitablemente, la decadencia comenzó a manifestarse. La corrupción se hizo más extendida, la moral se desmoronó y el ejército se volvió cada vez más dependiente de mercenarios extranjeros. La división del imperio en el este y el oeste, a finales del siglo IV, fue un intento desesperado de solucionar los problemas que aquejaban al imperio, pero, en última instancia, fue un reflejo de la debilitación de la capacidad del imperio para mantener su cohesión. La caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 DC no fue un evento repentino, sino el resultado de un largo y gradual proceso de declive. El Imperio Romano de Oriente, también conocido como el Imperio Bizantino, continuó existiendo durante 1000 años más, preservando la cultura y el legado romano en el este del Mediterráneo. La historia del Imperio Romano es una lección sobre la ambición, el poder, la corrupción y la fragilidad de la civilización. No es un cuento de glorificación, sino una advertencia. Demuestra que la grandeza, sin la virtud y la moderación, es una ilusión.
El legado romano no se encuentra simplemente en las ruinas de sus ciudades o en los fragmentos de sus leyes, sino en la forma en que pensamos, en la forma en que construimos, en las instituciones políticas que hemos creado y en la constante lucha por equilibrar el poder y la responsabilidad. Pero, ¿podemos realmente comprender la magnitud de su impacto? ¿Cuán lejos se extiende su influencia en nuestra vida cotidiana? La respuesta, por supuesto, es que se extiende mucho más allá de lo que podemos percibir conscientemente. La civilización occidental ha heredado en gran medida de las ideas, los valores y las instituciones romanas. Desde el derecho romano hasta la arquitectura romana, desde el latín hasta la filosofía romana, el impacto de Roma es omnipresente. El Imperio Romano fue más que un imperio, fue una fuerza transformadora. No se trata solo de la conquista, sino de la creación de un mundo nuevo, un mundo que a menudo se basaba en una mezcla de lo antiguo y lo nuevo, lo romano y lo griego, lo oriental y lo occidental. Es un recordatorio de que la historia no es simplemente una colección de fechas y nombres, sino una red compleja de relaciones causales e influencias mutuas. De ahí que su legado más profundo reside no en sus victorias militares, sino en su capacidad para dejar una huella indeleble en la conciencia humana. La pregunta es esta: ¿cuál es la lección más importante que podemos extraer de la historia del Imperio Romano?